Hey, ¿qué tal, Plus? ¿Cómo están? Espero que estén todos súper bien, de lo mejor. Sean todos bienvenidos a un nuevo video de top 10 juegos que corren en la Intel HD 2500 Graphics. Es la computadora que tengo yo, es una computadora súper mega barata que probablemente la tengan los demás. Entonces quería yo subir mi top de juegos a lo que sería mi canal. Hay videos parecidos, de verdad, solo que con otros componentes, varían unas cuantas cosas. Y de todas formas quería yo subirlo para aportar mi granito de arena a este mundo. Esta es una computadora que de verdad probablemente tenga muchísimo, porque está súper barata, se puede conseguir 350 y 200 dólares. Y bueno, es un procesador de verdad del año, o sea, no tengo tarjeta gráfica, esto lo verán todos los componentes aquí en la descripción. Y es un procesador del año 2012, estaré dejando muchas imágenes por aquí de las especificaciones, cosas que a ustedes obviamente les interesa. Ok, entonces vamos a lo que sería el TOC y ahí voy a explicar las configuraciones y todo lo que hice para que estén al tanto conmigo. Pues quédate y acompáñame en este video. Ok, algo muy importante que cabe recalcar es que el programa que estoy utilizando para grabar los juegos que van a ver en este video pues es el Action. Y está en una configuración muy alta. Si quieren saber cómo configurar el Action para todo tipo de PC, no solamente el mío, para PC gaming o para PC tostadoras o PC regulares, pues también les voy a dejar un video aquí en la descripción de cómo configurar el Action de la mejor manera. Es de verdad de los mejores programas de grabación junto con el OBS. Y pues bueno, está en unas configuraciones muy altas y sí se nota que quita bastantes FPS. De todas formas, en el mismo video yo voy a decir pues cuánto quita, cuánto no, diferencia de sin grabar y grabando. Entonces pues bueno, vamos a ello. Ok, ya empezamos con el número 1, que es Stumble Guys. Este juego es así, que es como un estilo Fall Guys. Es un increíble juegazo, como pueden ver. Aquí no me tocó nada. Y pues bueno, vamos a ver lo de las configuraciones, que prácticamente en la resolución la dejé igual que mi monitor. Lo que tuve que es bajarle lo de la sombra. Igual podía aplicarle lo que sería la alta definición, pero bueno, yo me quedo con esa configuración. Y como pueden ver, de verdad es que prácticamente no cae ningún FPS, super los 60 estables. Así que obviamente de un momento a otro pues se caen algunos cuantos FPS porque es una tarjeta integrada. Y por lo menos en la escena de carga de los mapas pues carga lo que sería a la mitad de FPS, a lo que sería 30. Y por cierto, que tengo un problema con lo que sería el Afterburner, el que muestra las estadísticas de los FPS y todas esas cosas. Y entonces voy a utilizar el indicador del Action, porque bueno, así es, el indicador del Action es compatible con todos los juegos. En cambio el Afterburner pues con unos sí y con otros no. Entonces es una solución muy buena para este caso. Vamos con QHEC. Puedo decir que esta configuración es high porque no he conseguido otra configuración de mover efecto de que si cosa. Lo único que puedo cambiar son la resolución y la coloqué al máximo de lo que permite mi monitor. Y tengo que decirles que sin grabar se anda clavado los 60 FPS. Uno que otro movimiento puede llegar a bajar los 50. Pero de verdad es súper mega jugable sin grabar. Y como pueden ver, grabando también anda muy bien, casi a los 60 FPS. De verdad es un increíble juego. Voy al 90% de pasarlo. Bueno, ese es exactamente ese nivel. Es increíblemente difícil, de verdad. Difícil. Vamos por nuestro querido Minecraft con Optifine. Y tengo que decir que es high porque no he desactivado una que otra cosita, de verdad. O sea, 9 chun, todo bien. Ahorita van a ver las configuraciones. Y hablando de cómo configurar Minecraft de la mejor manera posible, les voy a dejar un video aquí en la descripción de la mejor configuración de Minecraft para tu PC. Si tienes una PC de bajos recursos, PC gaming, cómo configurar Minecraft de la mejor manera. La verdad que es un video que lo recomiendo. Pues bueno, voy a hablarles claro, y es que el Minecraft me anda a más de 100 FPS sin grabar. Obviamente yo lo limito a 60 FPS por la tasa de refresco de mi monitor, y recomiendo que, bueno, obviamente para no forzar la PC y para que todo ande mejor, pues lo limito a 60 FPS. Entonces sin ningún problema me anda a 60, yo soy feliz a esa cantidad de FPS y cómo se ve y las configuraciones y la cosa. Pero sí hay que decir que obviamente cuando se está grabando pues llega a caer bastante bajo, a unos 30 de repente cuando estoy cargando el mapa. Cuando dejo de cargarlo pues anda entre 40, 50, búscalo a los 60. Cuando miro el cielo pues sí que se va para allá.
Y pues bueno, o sea, pero de todas formas es súper mega jugable, de verdad. Ahora vamos con los Sims 4 y bueno, como podrán ver este juego me corre a 4 millones de FPS. Bueno, tampoco así, ¿verdad? Pero está muy cercano. Sin grabarme, este juego me anda más de 100 FPS. Es una locura. Demasiados FPS por aquí. Pero bueno, al grabar de verdad cae muchísimo. Bueno, como lo pueden ver en la pantalla. Pero sin grabar lo máximo que me llega a caer a esos 60 FPS cuando me pongo en una zona turbia. Como pueden ver, el action sí quita, de verdad, sí quita FPS. Es más cuando tienes esa configuración. De todas formas es súper mega jugable. Yo que soy fan de esta saga. Por cierto, que pueden ver, como vieron las configuraciones, no le bajé prácticamente nada. Bueno, solo le subí al máximo lo que serían los syncs y una cosita ahí. Pero todo está muy bien y soy súper mega fan de esta saga. Lástima que todos estos DLC o las partes que estén sacando sean muy caros y algunos ridículamente X. Está muy caro. Y con el Outlast, que apenas lo estoy jugando ahorita porque de verdad me da un tantito de miedo. Pues como pueden ver, sin grabar me han dado unos 40, 50 FPS. La verdad que es algo jugable. Obviamente ya grabando caen unas cuantas cositas. Eso sí, es el primer juego hasta ahora que le tuve que bajar un tantito lo que sería la resolución para que me pudiera correr unos cuantos FPS. Porque jugando la pantalla completa ya sí no era tan jugable. Y bueno, esa es la configuración que por lo menos a mí me pareció jugable Outlast. Gente, ¿qué les puedo decir? Y ahora vamos con la hermosura de juego de Terraria. Un juego que he jugado muchísimas horas y sí me anda a 60 clavados con todo al máximo. Como vino así, no tuve que tocar ninguna otra configuración como mi antigua PC. Y es una maravilla jugar así. Sé que obviamente cuando grabo con el Action pues me lo limita a 46, 40 y algo. Pero sigue siendo súper mega jugable. Igual, de todas formas ustedes no sé si vayan a grabar. Pero anda increíblemente bien. Aquí nos estamos metiendo por todos lados y es una experiencia, de verdad. Esto es un juegazo. Si tú no sabes qué es Terraria, de verdad cómpratelo y juégalo porque merece mucho la pena. Estamos ahora en Bully. Es un juego muy viejo. Es de Rockstar, los mismos que hicieron GTA San Andreas, GTA V y toda la peña. Y pues bueno, les cuento, están todo en alto. La verdad la experiencia, o sea, me anda igual como ando grabando, o sea, fluidamente a 30 FPS. Sé que puedo bajar unas cuantas cosas para que se vea mejor, pero yo de verdad a 30 FPS no siento que me falte más. Y pues bueno, visualmente como se ve bien y es muy disfrutable. Yo me lo estoy pasando ahorita, entonces pues bueno, así yo lo juego. Aquí en The Walking Dead me pasaba algo muy curioso. Es que de verdad grabando me quitaba la mitad de los FPS. Ese juego me anda en 60 con esa configuración. Obviamente en el menú anda súper lagueado. Bueno, tampoco tan lagueado, pero sí anda lagueado. Pero cuando estoy jugando, anda 60 clavados sin grabar. Ya, obviamente, grabando me los quita la mitad. De verdad, es como que una completamente locura. Pero se ve increíble, de verdad. Tengo ganas de comprarme los de Walking Dead que me faltan para completar toda la saga de juegos que me faltan. De verdad, es una locura y algo que quiero completar en mi vida. Portal 2 es uno de mis juegos favoritos, de verdad es una joya de la corona. Y pues bueno, me anda más de 50 FPS, súper jugable. Hay zonas que supera los 60 y es muy jugable. Aquí el action no le quita mucho FPS pues gracias al universo, pero sí, está en unas configuraciones muy altas en high y de verdad se ve increíble, se ve muy bien y es un juego muy disfrutable, de verdad. Otro juego que recomiendo, bueno, todos los de esta lista los recomiendo, ¿verdad? Pero tú me entiendes. Vamos por Batman. Aquí pues sí tuve que bajarle un pelito la resolución, sin embargo pues es jugable de verdad, o sea, nada más de 40, 50 FPS sin grabar. Ya el action le quita un poquito, pero sigue siendo jugable igual grabando. Y es una experiencia muy buena. Esta es la primera misión, también un juego que estoy empezando a jugar. Y bueno, para finalizar el talk no hace falta decir que bueno, espero que te unas a esta hermosa comunidad, te suscribas y me sigas en mis redes sociales. También tengo que decir que hay muchos juegos que no están en este talk que son increíblemente buenos, como es So Par la Vara de la Verdad, el Call of Duty Modern Warfare 4,
que es un juego de verdad increíble. Algunos estaré colocando en imágenes y otros todavía no los he descargado o los he comprado. También he jugado el Resident Evil 4. Juegos que andan de maravilla. Street Fighter 4. De verdad, son muchos juegos. Y bueno, este video lo quería hacer con esa noción, de verdad, de tener por lo menos esta parte de mi PC, porque sé que a mucha gente le va a servir este video. Y pues bueno, espero que estés teniendo un excelente día, de verdad. Y gracias por ver el video. Adiós.